Bienvenidos a 011 Project. Segunda temporada muy fuerte. A mí me ha parecido increíble. 19 episodios. Uno de los ejes de mejora que teníamos era el espacio donde grabábamos. Ahora hemos ampliado un poco ese espacio. Ahora estamos en un sitio mucho más grande. Creo que el hecho de que la gente haya visto que nos lo hemos tomado en serio nos ha hecho que nos lleguen más oportunidades. Es fuerte ver cómo pequeños emprendedores pueden crecer tanto en tan poco tiempo. Estuvimos hablando de cómo queríamos enfocar la segunda temporada y teníamos claro que queríamos seguir la línea de emprendimiento y redes sociales, pero nuestra idea era empezar a abarcar un poco más, extender el tipo de perfiles que podemos traer aquí al podcast. Los episodios van a ser un poco más cortos. Dar el mismo contenido con la misma calidad en un periodo de tiempo más reducido. Ya nosotros somos un podcast. ¿Por qué no con 011, de la mano de 011, empezamos a ayudar a emprendedores a crear contenido? Ponte con lo que tengas, mejor hecho que perfecto, porque no sabes lo rápido que puedes crecer si te pones a trabajar con lo que tienes ahora. Y bienvenidos a la segunda temporada. Hoy tenemos a Pablo, nuestro videógrafo, content producer, ¿se dice así? Más o menos, sí. Y bueno, estamos aquí los dos hoy juntos porque vamos a dar inicio juntos a la segunda temporada. Uh-huh. Vamos a contaros los cambios que van a haber en cuanto al podcast y el resto de cosas que han pasado durante estos meses que hemos estado parados, uh-huh, entre muchas comillas. Muchísimas comillas. Y vamos a comentaros un poco ahora al principio de qué es lo que vamos a hablar. Para empezar vamos a hablar de este nuevo espacio en el que nos veis, que yo creo que en cámara no se aprecia lo distinto que es. Yo creo que parece igual que el de antes. Parece igual, pero os podemos asegurar que no lo es. Después vamos a hablar sobre el inicio de la segunda temporada y sobre el tipo de perfiles que van a venir a partir de ahora. Uh-huh. Y también sobre que Pablo va a empezar a salir más delante de las cámaras y no tanto detrás. Y después también hablaremos un poco de las temáticas que vamos a tratar esta segunda temporada. Y por último os vamos a contar una sorpresita, que es que ya no solo somos un podcast. Vamos a dejarlo ahí. Uh-huh. Luego lo extendemos más. El final. Y nada, esos son los temas de los que vamos a hablar hoy. Si quieres, Pablo, empieza por contar el nuevo bajo, que es lo que más hemos estado trabajando probablemente será lo estos más, meses. Sí, lo que más se note, por lo menos a nivel interno. Para ti, sobre todo. Sí, bueno, al fin y al cabo lo que buscábamos también en la primera temporada, uno de los ejes de mejora que teníamos era el espacio donde grabábamos. Era un espacio, es verdad, que bastante reducido. Al final somos 2 personas más un posible invitado mínimo. Pueden haber 2, incluso 3. Entonces era un espacio muy reducido para grabar y nada, ahora hemos ampliado un poco ese espacio. Ahora estamos en un sitio mucho más grande donde caben muchas más posibilidades de traer más invitados o hacer otro tipo de podcast igual. Entonces, estamos ahora mismo en un espacio que es probablemente 4 veces más grande que el de antes. Hay un eje de mejora también. Yo es como que siempre pienso que cada vez que hacemos algo hay otro posible eje de mejora, y es pues que al ser un espacio tan grande y no estar tampoco muy lleno hay mucho eco. Sí, lo iremos trabajando. Pero bueno, sí, estamos en eso. Un nuevo espacio, más grande. Yo creo que más cómodo para nosotros y más cómodo para la gente, para los invitados, para la gente que venga. Sí, porque esto nunca lo hemos dicho, pero el sitio en el que estábamos antes, ahora ya lo podemos decir, era una habitación en casa de mis padres, porque cuando se nos ocurrió la idea de hacer del podcast, nos surgió el problema de dónde lo hacemos. Y entonces yo se lo comenté a mis padres y ellos me dijeron que no había problema. En mi casa había una habitación que no se usaba para nada y se usaba para todo. Y entonces me dejaron pintar la pared de azul, nos dejaron pintar la pared de azul y nos dejaron habilitar ese espacio para grabar el podcast. Pero claro, ¿qué pasa? Que al final era una habitación en un piso, que era de un tamaño medio. O sea, no era ni grande ni pequeña, pero claro, ¿qué pasaba? Que la mesa esta ocupa bastante espacio y las cámaras, los focos también ocupan bastante espacio, y al final Pablo tenía que, detrás de las cámaras, poder pasar para controlar que todo esté enfocado, y eso era prácticamente misión imposible. Sí, tenía que ir descalzo. Sí. Al final, más de una vez, pues eso me ha pasado, que me he chocado contra un trípode, contra un foco. Sí. De hecho, me ha pasado varias veces.
Porque al fin y al cabo, al tener un espacio tan reducido, pues tienes que tener las cámaras pues muy pegadas entre sí. Y tampoco nos daba como para separarlas mucho de la pared, y al final pues había que hacer un poco de ninja para ir por las cámaras, pero bueno, yo creo que al final salió todo muy bien. Sí, no creo de todas formas quería decirlo un poco porque el mensaje este que siempre queremos lanzar de mejor hecho que perfecto, es decir, si nos hubiéramos dicho no, hasta que no encontremos un espacio gigante para grabar el podcast no empezamos, no hubiéramos empezado y no hubiéramos llegado a este bajo. Entonces en ese momento lo que teníamos era esa habitación, súper agradecidos a mis padres por habernos dado esa oportunidad durante ese año. Sí. Y lo aprovechamos al máximo, le hemos sacado el máximo partido y realmente nos queríamos cambiar a un espacio más grande, pero no podíamos hacer una inversión de alquilar un grandísimo bajo y de repente nos surgió la oportunidad de venirnos aquí sin buscarla. Y bueno, pues no sé, creo que es un poco ejemplo de que cuando empiezas a trabajar con lo que tienes, te van llegando oportunidades mayores conforme vas trabajando. Y nada, ya está. Lo que tú dices realmente, si no, nunca nos hubiéramos puesto a... Bueno, si tú no hubieras empezado pintando la pared en un día random de azul clarito y luego hubiéramos puesto la mesa, hubiéramos intentado ver cómo quedaba el primer podcast... Si nunca hubiéramos hecho eso y hubiéramos dicho no, vamos a esperar a tener un espacio más grande, que aquí es muy incómodo grabar, realmente probablemente nunca habríamos empezado. Porque al final esto ha llegado a raíz de haber grabado 19 episodios, de saber que tenemos ciertas necesidades. La gente también, nuestra gente, nuestro alrededor, ha visto que esto iba en serio, que no era una cosa que no, si van a hacer un podcast y les dura 2 episodios. Han visto que es algo que nos estamos tomando en serio, que llevamos ya un año y que tenemos proyección de hacerlo mucho más grande. Entonces... creo que el hecho de que la gente haya visto que nos lo hemos tomado en serio nos ha hecho que nos lleguen más oportunidades. Sí, yo creo que también. Sí, probablemente sí. Y bueno, ya está. Ese es el tema del nuevo bajo. Le vamos a dar más usos, pero eso lo vamos a dejar también para el último punto. Eso dejamos para el final mejor. Y bueno, nada, damos inicio a la segunda temporada, lo cual es muy fuerte. Hemos cerrado una temporada, no sé, que a mí me ha parecido increíble. 19 episodios. 19 episodios y lo que más me sorprende es pensar en los emprendedores que han venido esta primera temporada, ver lo que han evolucionado en estos meses desde que vinieron al podcast hasta ahora. O sea, las cosas que han conseguido e incluso algunos de ellos han decidido dejar de ser emprendedores. O sea, han habido historias de todo tipo. Al final, pues las circunstancias de cada persona. Pero es fuerte ver cómo pequeños emprendedores pueden crecer tanto en tan poco tiempo. Incluso nosotros mismos, a mí me explota la cabeza pensar en todo lo que estamos haciendo ahora. Y creo que esa es la conclusión que saco también de la primera temporada, es decir, ponte con lo que tengas, es mejor hecho que perfecto, porque no sabes lo rápido que puedes crecer si te pones a trabajar con lo que tienes ahora, aunque te parezca ahora muy poca cosa. Sí, simplemente con la diferencia de un año atrás, ahora por ejemplo, mirando ya no nosotros, sino cualquier emprendedor que haya empezado un negocio y que lo haya continuado, simplemente se nota una diferencia increíble en calidad, en cantidad. Probablemente hayas empezado muchas más fronteras desde que empezaste el proyecto, y a nosotros nos ha pasado más o menos lo mismo, y a casi todos los emprendedores que hemos entrevistado aquí les ha pasado lo mismo. Sí, Silvia Ungles ha abierto su segundo salón y está a punto de lanzar otro proyecto. Sebas nos tiene un poco esperando a ver su nuevo proyecto. Que bueno, os podéis meter en las redes sociales de todos los emprendedores de la primera temporada y veréis un poco cómo han evolucionado. Carla Vera ha vuelto a Valencia, está viviendo aquí con su novio y ha conseguido dedicarse al 100% a las redes y parece que la verdad que está muy contenta, está haciendo cosas muy guays. Luego también... Insight no paran de hacer cosas también. Insight yo les sigo en TikTok y no paran de hacer cosas. Sí. Y bueno, tanto Drama, también espectacular el crecimiento que ha experimentado desde que vinieron. Y así un montón de emprendedores. Luego también han habido algunos que han decidido regular un poco para atrás, cambiar un poco de línea de negocio. Y no sé, es muy guay ver la evolución, yo creo. Sí. Y sobre el nuevo... Bueno, si quieres hablar tú sobre lo del nuevo tipo de perfiles que vamos a traer. Al final estuvimos hablando de cómo queríamos enfocar la segunda temporada. Y teníamos claro que queríamos seguir la línea de emprendimiento y redes sociales, pero nuestra idea era empezar a abarcar un poco más, o sea, no solamente centrarse full en el emprendimiento, sino a lo mejor abarcar un poco más y extender el tipo de perfiles que podemos traer aquí al podcast. Entonces,
La idea es continuar con la línea que estamos, seguir trayendo emprendedores, pero también a lo mejor añadir a gente que sea inspiradora para otras personas. No tiene por qué tener un emprendimiento, tener un proyecto entre manos, simplemente con que inspire a otras personas a hacer cualquier cosa realmente con lo que cada campo se lleva. Es nuestra idea, ¿no? Empezar a traer este tipo de perfiles ahora. Sí, porque en la primera temporada lo que nos pasaba es que a veces nos llegaban oportunidades de cierto tipo de emprendedores que no eran emprendedores. Y era como que decíamos, claro, pero es que no son emprendedores. Esta temporada queremos quitarnos eso. O sea, si un perfil nos parece interesante, a pesar de que no sea emprendedor, queremos traerlo. Porque para nosotros el emprendimiento va mucho más allá de tener un negocio, estar de alta autónomo, etc. Sí. Hay gente que es empleada, que es mucho más emprendedora que muchos emprendedores. Sí. Entonces, esa es un poco como la regla que nos queremos quitar de cara a esta nueva temporada. Queremos traer perfiles que son interesantes en torno al mundo del emprendimiento y en torno también al tema de creación de contenido y redes sociales. Sí, eso sí, que no solamente se tengan que enfocar en tener una empresa de algo, exacto, un emprendimiento o un rédito económico de algo, simplemente como que lo que tú has dicho, que aunque tengan un proyecto entre manos, por mucho que les dé o no les dé dinero, con eso a nosotros ya nos vale, porque creemos que es inspirador para otra gente, para que pueda empezar sus proyectos, sean o no sean en busca de rédito económico. Sí, y también algo hay que decir en torno a esto de los nuevos perfiles es que Pablo va a salir más. Se va a intentar. Vamos a intentarlo porque al final es complicado, porque Pablo es la persona que se encarga de que todo esté bien detrás de las cámaras, de que esté enfocado, de la luz también, que es muy importante, el sonido. Entonces, que esté detrás controlando eso y delante de la cámara es un gran reto para nosotros, pero lo vamos a intentar porque creo que la visión de Pablo puede aportar algo muy distinto. Porque Pablo y yo, es verdad que en general vemos el mundo de la misma manera, pero con muchos matices. Sí, bastante, sí. Con muchos matices. Al final también, pues, él es un hombre, yo soy una mujer, eso hace que también concibamos el mundo de manera distinta y en muchas cosas pensamos de manera diferente. Entonces, creo que puede ser interesante. Probablemente tú seas una persona más idealista y yo sea una persona más realista o perfeccionista, por así decirlo. Sí, al final es lo que comentamos en el podcast anterior que estábamos tú y yo, como que yo soy más creativa, más soñadora, me voy más por las ramas, tú eres como mucho más concreto, mucho más perfeccionista. Entonces eso pues efectivamente hace que veamos las cosas de forma distinta. Sí, creemos que es un buen combo unir estas dos cosas. Entonces dar diferentes puntos de vista en algunas entrevistas que podamos hacer, no quiere decir que tengan que salir en todas. Creemos que es un buen aporte, a lo mejor para tanto los invitados que puedan venir como para la gente que nos ve, dar esos dos puntos de vista, tanto el tuyo como el mío, a pesar de que en muchos puntos pensemos igual, también pensamos muy diferente en otros puntos y creemos que pues, puede ser interesante. Sí, aparte también es un feedback que nos habían dado el hecho de tocar otras maneras de ver el mundo y también que salía más Pablo, era algo que a mí me habían dicho bastante y no sé, nos apetecía de cada temporada hacer este cambio. Y esto también va unido al tema de que los episodios van a ser un poco más cortos. Se va a intentar, por lo menos. Sí, eso no tiene por qué esa es la idea. Luego veremos, porque yo luego soy la que me enrolla y empieza aquí. Entonces vamos a intentar que sean un poco más cortos porque también es un feedback que nos habéis dado. Hay gente que le encantan los episodios largos, pero es verdad que a grandes rasgos yo creo que va a funcionar mejor los episodios más cortos. Sí, la idea es dar el mismo contenido con la misma calidad, o si se puede con mejor calidad, en un periodo de tiempo más reducido. O sea, al fin y al cabo, los episodios, o sea, la media de tiempo de los episodios que estábamos haciendo en la primera temporada estaban en torno a hora y media, 2 horas, más o menos. Y es verdad que yo entiendo que no a todo el mundo le puede enganchar un podcast durante 1 hora y media o 2 horas, ¿no? Al final el tiempo de retención de audiencia siempre es menor cuanto más tiempo pase. Entonces la idea es esa, decir más o menos un poco el mismo contenido y con la misma calidad en un tiempo más reducido. Sí. Y también queremos hacer otro tipo de episodios, ya que a lo mejor ya no sean tanto como entrevistas a emprendedores. Episodios extra. Sí, episodios extra, y a lo mejor podemos traer a personas que, insisto, no sean emprendedores, pero a lo mejor sean expertos en un tema. Me lo voy a inventar, ¿vale? Un experto en inteligencia artificial o que esté muy puesto, que le encante y está súper al día de todo. Pues de repente podemos hacer un podcast tú, yo y otro invitado,
o un par de minutos, no lo sé. Y simplemente que sea una especie de debate o de charla en la que hablemos sobre la inteligencia artificial, cómo se puede aplicar hoy en día a los negocios, a los pequeños negocios, que al final es lo que estamos hablando aquí. Es un ejemplo que se me ha ocurrido, pero también puede ser de otros temas. Sí, estoy de acuerdo. Y ya por último, que es lo que más ilusión a mí me hace, es el tema de que ya no solo somos un podcast. Esto también me explota la cabeza porque... No voy a mentir y no voy a ser hipócrita. Yo cuando creé 011 lo creé con la idea de que yo siempre he querido emprender. Lo he tenido claro desde hace bastantes años, que es algo que yo quería hacer, pero tampoco sabía muy bien con qué. Y yo dije, vale, pues yo quiero empezar ya a hacer algo que el día de mañana pueda ser mi propio emprendimiento, ¿no? Entonces, pensando, hablándolo con Pablo, se nos ocurrió la idea de vamos a hacer un podcast en el que hablemos sobre emprendimiento, que es un tema que al final nos encanta a los dos, y ya está, o sea, vamos a empezar por ahí y así, pues como que vamos rodando, vamos viendo qué es lo que podemos hacer, y eso ha sido lo que ha pasado este año. Y claro, la cosa está en que a lo largo de este año nos han llegado diferentes oportunidades, más que nada gente, emprendedores que estaban sentados en esta mesa o incluso de fuera, que nos pedían consejo en torno a cómo enfoco las redes sociales, creación de contenido, nos preguntaban, oye, ¿qué cámara puedo comprarme para X tipo de contenido? En general como que nos pedían consejo y nosotros siempre se lo prestábamos, vamos, en lo que podamos ayudar, lo hacemos. Y ¿qué pasa? Que poco a poco esas cosas como que iban siendo como más recurrentes y cada vez más personas de nuestro alrededor se acercaban a nosotros y nos empezaron a preguntar si les podíamos ayudar ya de forma como más concreta y pues ayudarles a grabar contenido para las redes sociales sobre todo. Y bueno, poco a poco fuimos diciendo que sí, sobre todo a principios de verano ya empezamos a decir que sí a ciertas cosas, vimos que nos sentíamos muy a gusto con todas las cosas que hemos hecho este verano y dijimos, oye, ¿por qué no con 011, de la mano de 011, que al final creemos como que va con el espíritu de 011? Bailado, sí. Empezamos a ayudar a emprendedores a crear contenido. Y nada, la verdad que hemos empezado a hacerlo ya y nos está gustando muchísimo la experiencia. Si queréis os contamos un poco sí, al final lo que hemos estado haciendo. Es ampliar un poco fronteras, no solamente cerrarse a ser un podcast. De hecho, la idea estaba clara desde un principio, por eso no es 011 Podcast, sino que es 011 Project, porque era un proyecto. La idea es que abarque más campos. Entonces, ahora mismo lo que nos dedicamos nosotros es podcast, que es lo que llevamos teniendo desde el principio, y ahora lo hemos extendido un poco a la creación de contenido para particulares, para empresas, para marcas, etc. De hecho, ya tenemos diversos ejemplos en las redes sociales de creaciones que hemos ido haciendo a lo largo de, pues, desde que acabamos la primera temporada hasta el inicio de esta segunda temporada. Entonces, esto ahora mismo centrarnos en estas dos cosas, tanto el podcast por un lado como la creación de contenido por otro lado. De hecho, bueno, si nos seguís en nuestras redes sociales, que nos tenéis que seguir en nuestras redes sociales, @011.project en todas, habréis visto que hemos publicado ya varias cosas que hemos hecho. Por un lado, el shooting que hicimos con tanto drama, que para mí ha sido como el primer paso que dimos ya importante en torno a este nuevo servicio. Sí, quedó muy guay. Quedó muy guay. Aparte, María es una persona súper creativa, con muchísimo buen rollo, con muchísimas ideas. Entonces fue muy sencillo trabajar con ella, también con Celia, que era la estilista y la modelo en este caso. Y bueno, en general todas las personas que estábamos ese día, el ambiente fue muy chulo, fuimos a un hotelazo en el centro de Valencia, fue muy guay. Después en verano también pudimos generar contenido para una familia que quería un vídeo de recuerdo, que seguramente también lo habréis visto ya, no lo voy a decir porque no sé si lo habremos publicado ya, pero eso también fue muy guay, porque al final es verdad que estamos sobre todo enfocándonos a emprendedores, empresas, marcas, pero también estamos haciendo cosas para particulares. Entonces, eso también nos está gustando mucho. Y insisto que si queréis ver más ejemplos, los podréis ver en nuestras redes sociales, porque ahí es donde más iremos compartiendo. En el podcast realmente este tema seguramente no lo vamos a tocar, a no ser que se nos ocurra alguna anécdota en concreto que queramos contar en algún episodio. Sí, pero realmente si queréis ver esto, lo veréis más sobre todo en nuestras redes sociales. Y nada, yo creo que
ya está, ¿no? Sí, la idea era hacer los episodios más cortos, así que... Sí, este ha sido bastante corto. Sí, al final tenemos que reducir un poco los tiempos. Creo que contar lo mismo en el menor tiempo es mejor. Así que nada, hemos tocado todos los temas. Hablamos del nuevo bajo, hablamos del inicio de la segunda temporada y de cómo la queremos llevar. Sí. Del tipo de emprendedores y el tipo de perfiles que queremos traer y de que ya no somos un podcast, que somos también una empresa de creación de contenido, además de un podcast. Sí, al final también lo que yo quería decir y dejar claro es como que no vamos a abandonar el podcast. Sabemos que hemos estado un poco desaparecidos estos meses, pero insistimos en que el tema del cambio de bajo se nos ha complicado más de lo que queríamos. El tema de empezar la segunda temporada por diferentes circunstancias también se nos ha complicado. Hemos hecho para nosotros una gran inversión también en mejorar el equipo y eso también ha requerido de unos meses. Hemos estado trabajando también en el servicio de creación de contenido. Entonces no vamos a abandonar el podcast, eso es algo que quiero dejar claro porque... Esto lo voy a hilar con que hace poco se me acercó una persona que va a venir de invitada al podcast, ya lo veréis, y me preguntó que cuánto cobrábamos por salir en el podcast. Y esto quiero dejarlo claro. Nosotros no cobramos a la gente porque salga en el podcast. Y esto, realmente nosotros el podcast es algo que hacemos un poco porque, o sea, para mí el podcast tiene la misión de que más gente pierda el miedo a emprender. Sí. Y aunque no quiera emprender, que vea el mundo del emprendimiento de forma distinta, de una forma mucho más realista, porque también es como que a veces siento que, por un lado, hay gente que lo demoniza mucho y gente que lo romantiza de más. Entonces, al final aquí lo que queremos aportar es esa realidad y la gente que venga aquí, pues queremos que cuente su experiencia y no vamos a sacar como... O sea, no vamos a pedirle dinero a esa persona porque venga a contar su historia. Nosotros donde queremos monetizar y sacar dinero es por nuestros servicios que al final nosotros ofrecemos para otras personas. Pero esto lo digo porque hay un podcast, esto es un poco así salseo, pero hay un podcast que ha invitado a varios de nuestros emprendedores que trajimos la otra temporada y les ha cobrado por salir en el podcast. Y eso nos ha llegado y bueno, es cada uno al final con su podcast que haga lo que quiera, o sea, no vamos a criticarlo, pero al final nosotros no es lo que hacemos ahora mismo. No es la idea principal, ¿no? No es la idea principal. Y eso, queremos seguir a tope con el podcast, pero al final ahora tenemos también mucho más trabajo, aparte de que, bueno, no lo hemos dicho, pero tú sigues teniendo tu trabajo y yo sigo teniendo el mío. Sí. Y también han habido muchos cambios estos últimos meses han habido bastantes cambios, tanto para ti como para mí a nivel personal. Entonces, también por eso nos ha costado un poco más arrancar, pero estamos aquí a tope. Muchas gracias a todos los que nos escuchasteis la primera temporada y bienvenidos a esta nueva temporada, que van a haber bastantes cambios. Y nada, yo creo que ya está. Seguidnos en nuestras redes sociales. Sí, seguidnos en nuestras redes sociales, @011.project en todas. TikTok, Instagram, YouTube y Spotify. Eso es. Y nada, nos vemos en el próximo episodio, que va a ser el segundo, en realidad, de la... Primero con un invitado, segundo de la segunda temporada. Y nada, os leemos en comentarios, dejarnos qué os parece todo lo que os hemos dicho, si queréis que traigamos algún invitado en concreto o mejoras, ideas que se os ocurran de cara a esta nueva temporada, os leemos. Y nada, muchas gracias.